Mi familia expuso mi secreto en la cena, pero no sabían lo que yo sabía. Antes de abrir mi corazón y contarles lo que pasó aquel domingo, quiero pedirles un favor pequeño pero importante. Si alguna vez han sentido que su voz no se escucha, o si esta historia resuena con algo dentro de ustedes, por favor, suscríbanse al canal y dejen su like. Es un gesto sencillo, pero para mí, significa que no estoy hablando al vacío. Gracias por estar ahí. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de madera era lo único que me mantenía anclada a la realidad. Tac, tac, tac. Un ritmo constante, casi hipnótico, que me permitía ignorar las risas que venían del salón. Era domingo al mediodía, el momento sagrado de la familia unida. Esa frase que mi madre repetía como un mantra pero que, en la práctica, solo significaba que yo debía cocinar para 5 personas mientras ellos criticaban mis decisiones de vida desde el sofá. Llevaba despierta desde las 7 de la mañana. Había ido al mercado, había limpiado los baños, porque nadie los deja como tú, Elena, y ahora estaba terminando de preparar el asado que a mi hermana Carla tanto le gustaba. El calor del horno me empañaba un poco la vista, o quizás era el cansancio acumulado de años de ocupar este rol invisible. Elena, ¿te falta mucho? La voz de mi madre resonó desde el pasillo. No entró a la cocina. Nunca entraba a menos que fuera para señalar una mancha en la encimera o para decirme que estaba usando demasiada sal. 10 minutos, mamá, respondí. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Llevaba horas sin hablar con nadie, a pesar de que la casa estaba llena. Apúrate, que Jorge tiene hambre y no van a quedarse toda la tarde. Jorge es mi cuñado, el marido perfecto para la hija perfecta. Carla y él siempre llegaban con esa aura de éxito, hablando de sus viajes, de las renovaciones en su apartamento, de lo difícil que era conseguir una reserva en el restaurante de moda. Yo los escuchaba desde la cocina, separada por una pared delgada y un abismo emocional de kilómetros. Lo que ellos no veían, o elegían no ver, era la pila de facturas sobre la nevera, facturas que no estaban a nombre de mi madre, ni de mi padre que falleció hace 5 años, sino a mi nombre. La luz, el gas, el impuesto municipal, la compra del mes, todo salía de mi cuenta bancaria, pero en esa casa, el dinero era un tema tabú, especialmente el mío. Para ellos, mi trabajo como diseñadora freelance desde casa era pasar el rato en la computadora. No lo consideraban un empleo real. Asumían que el dinero aparecía mágicamente o que lo poco que yo aportaba era mi obligación por vivir gratis bajo el techo materno a mis 32 años. Vivir gratis. La ironía me quemaba la garganta más que el vapor de las ollas. Ese domingo, sin embargo, el ambiente se sentía diferente. Había una electricidad estática en el aire, una tensión mal disimulada. Mientras cortaba el pan, noté que las risas en el salón bajaban de volumen cada vez que yo me acercaba a la puerta para llevar los platos. Se convertían en murmullos, en ese siseo de complicidad que tienen las personas que comparten un secreto divertido. Me sequé las manos en el delantal y salí con la fuente de ensalada. Al entrar al comedor, se hizo un silencio brusco. Carla tenía el teléfono en la mano y se lo guardó rápidamente en el bolsillo, intercambiando una mirada con mi madre. Jorge, mi cuñado, miraba al techo con una sonrisa socarrona, como quien espera el remate de un chiste. Huele bien, dijo Jorge, sin mirarme, pinchando una aceituna antes de que yo pusiera el plato en la mesa. Gracias, murmuré. Regresé a la cocina a por la carne. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Conozco esa sensación. Es la intuición de la presa que sabe que hay un depredador cerca, aunque no pueda verlo entre la maleza. Algo pasaba. Revisé mentalmente mi habitación. ¿Había dejado la puerta abierta? Siempre la cerraba. Es mi único refugio, el único lugar donde puedo ser yo misma sin juicios. Pero esa mañana, con las prisas del mercado y la limpieza, quizás no giré el pestillo. Mientras sacaba la carne del horno,
Recordé lo que había dejado sobre mi escritorio la noche anterior. No era mi computadora, era mi cuaderno gris. No es un diario de adolescente, es mi cuaderno de proyectos. Allí anoto todo, mis planes de negocio, mis ahorros reales, mis inversiones y, lo más importante, mi plan de salida. También había escrito borradores de correos electrónicos que nunca envié, cartas a mi padre diciéndole cuánto lo extrañaba y confesiones sobre lo sola que me sentía a pesar de estar rodeada de familia. Era mi vulnerabilidad encuadernada en tapa dura. Dejé la bandeja sobre la encimera y corrí al pasillo, hacia mi habitación. El corazón se me salía del pecho. Giré el pomo, la puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entré, todo parecía en orden, la cama hecha, la ventana abierta. Pero mi escritorio, los papeles estaban movidos, unos milímetros, quizás, pero yo conozco el orden de mis cosas. Busqué el cuaderno gris, no estaba bajo la pila de facturas, no estaba en el cajón, no estaba. Me quedé paralizada en medio de mi cuarto, el frío me recorrió la espalda. No era paranoia, alguien había entrado y se lo había llevado. Elena, la carne se va a enfriar, gritó Carla desde el comedor. Su tono tenía esa mezcla de impaciencia y burla que usaba desde que éramos niñas. Respiré hondo, tenía dos opciones, encerrarme y llorar, o salir y enfrentar lo que fuera que estuvieran planeando. Me miré en el espejo del armario, vi a una mujer cansada, con el pelo recogido de mala manera y una camiseta vieja manchada de harina. Ellos veían a la pobre Elena, la solterona, la fracasada que vive con su madre. Me lavé la cara con agua fría, volví a la cocina, tomé la fuente con el asado y salí al comedor. Todos estaban ya sentados. Mi madre presidía la mesa, con Carla a su derecha y Jorge frente a ella. El único lugar libre era el de la esquina, el que está cerca de la puerta de la cocina, donde siempre me siento para poder levantarme rápido a servir o retirar platos. Puse la carne en el centro. Nadie dijo gracias. Sírvele a Jorge primero, que tiene que conducir luego, instruyó mi madre, sirviéndose vino. Empecé a cortar las porciones. El silencio no era el de antes. Ahora era un silencio expectante, cargado, denso como el humo. Podía sentir sus miradas clavadas en mis movimientos. ¿Sabes? Elena, dijo Carla de repente, con una voz demasiado dulce, esa dulzura artificial que precede al veneno. Estuvimos hablando con mamá sobre el futuro, sobre tu futuro. Me detuve con el cuchillo en el aire, no levanté la vista. Sí, respondí, tratando de sonar indiferente. Sí, nos preocupa. ¿Sabes? Continuó, tomando un sorbo de su copa. A tu edad, sin una relación estable, sin un trabajo serio, nos da pena que vivas en un mundo de fantasía. Carla, por favor, estamos comiendo, dijo mi madre, pero no era una reprimenda real. Sonreía, estaba disfrutando del espectáculo. No, mamá, es importante, hay que ayudarla a aterrizar. Carla se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, porque a veces, uno escribe cosas, sueños, planes, que son un poco ridículos cuando los lees en voz alta. ¿No crees? Se me heló la sangre. Jorge soltó una risita y se tapó la boca con la servilleta. Carla metió la mano en su bolso, que tenía colgado en el respaldo de su silla. Lo hizo despacio, disfrutando cada segundo de mi pánico. Sacó el cuaderno gris, mi cuaderno, lo puso sobre el mantel blanco, junto a la panera, como si fuera un trofeo de caza. Lo encontré cuando fui a buscar el cargador a tu cuarto, dijo, mintiendo descaradamente, porque mi cargador siempre está en la sala, y no pude evitar leer un poco. Es fascinante, Elena, de verdad, no sabía que tenías tanta imaginación. Mis manos empezaron a temblar, solté los cubiertos de servir sobre la fuente, provocando un estruendo metálico que los hizo saltar levemente. Devuélveme eso, dije. Mi voz era un susurro, pero firme. ¡Ay! No te pongas así. Carla abrió el cuaderno al azar,
o eso fingió, porque sabía exactamente qué página estaba buscando. Escuchen esto, por favor, es oro puro. Carla, basta, intenté decir, pero mi garganta se cerró. La humillación empezaba a subirme por el cuello, caliente y roja. Día 14 de octubre, leyó Carla, impostando una voz dramática y teatral. Hoy sentí que no podía más. Me imagino viviendo en una casa con ventanales grandes frente al mar, solo yo y el silencio, sin gritos, sin desprecios. A veces siento que soy la única adulta en esta familia, pero me tratan como a una niña. Pronto todo cambiará. Ellos no saben lo que soy capaz de hacer. Jorge estalló en una carcajada. ¿Una casa frente al mar?, se burló. Elena, por Dios, si no puedes ni pagar tu propio teléfono, ¿de qué capacidad hablas? Mi madre negó con la cabeza, con esa expresión de decepción ensayada. Elena, hija, escribir esas cosas es de gente desagradecida. Aquí tienes techo y comida. ¿Qué más quieres? Soñar con grandezas no te va a sacar de pobre. Yo estaba de pie, aferrada al respaldo de mi silla. Sentía que el suelo se movía. Habían violado mi intimidad de la forma más cruel posible, y lo estaban usando para entretenerse durante el almuerzo. Leyeron mis anhelos más profundos, mis planes secretos, y los convirtieron en un chiste de sobremesa. Carla pasó la página. Espera. Hay más. Aquí hay una lista de cosas que haré cuando sea libre. Escuchen la número 1. La miré fijamente. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No fue un estallido de ira, fue algo mucho más frío. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Ellos pensaban que tenían el poder porque tenían mi diario, pensaban que me estaban exponiendo, pero lo que Carla estaba a punto de leer, y lo que ellos no sabían interpretar, era la clave de todo lo que estaba por venir. No sabían que la fantasía de la que se reían no era un sueño, era un plan que ya estaba en marcha. Y lo más importante, no sabían el secreto real, el dato financiero y legal que yo había descubierto hacía 3 meses y que cambiaba las reglas del juego por completo. Me senté despacio, dejé de temblar, tomé mi servilleta y la desdoblé sobre mi regazo con calma. Léelo, Carla, dije, mirándola directamente a los ojos, con una tranquilidad que la descolocó por un segundo. Léelo en voz alta, quiero que todos lo escuchen bien. Carla me miró, desconcertada por mi petición. Esperaba que yo me pusiera a llorar, que saliera corriendo o que intentara arrebatarle el cuaderno a la fuerza, pero mi quietud la perturbó. Durante un segundo, sexta la duda en sus ojos, ese parpadeo de inseguridad de quien pisa un escalón que creía firme y lo siente ceder. Pero su arrogancia, alimentada por el vino y la presencia de su público, ganó la partida. «¿Que lo lea?», repitió, soltando una risa nerviosa. «Bueno, si insistes». A ver, deslizó el dedo por la página, buscando algo que doliera más. Aquí está. Número 1. Pagar las deudas ocultas de mamá para que no pierda la casa. Número 2. Ir a un lugar donde nadie sepa mi nombre. Número 3. No volver a pedir perdón por existir. Hubo un silencio espeso. Jorge dejó de reírse. Mi madre, que estaba masticando un trozo de asado, se detuvo y tragó con dificultad. La mención de las deudas ocultas había aterrizado en el centro de la mesa como una granada sin anilla. «¿Qué tonterías escribes, Elena?», dijo mi madre, dejando los cubiertos con un golpe seco. Su tono ya no era burlón, ahora había miedo disfrazado de indignación. «Yo no tengo deudas. Esta casa está pagada. Tu padre se mató trabajando para dejarnos bien. ¿Cómo te atreves a inventar esas cosas en tu libretita?». Yo seguí comiendo, corté un trozo de carne, lo mastiqué despacio, saboreando el condimento que yo misma había preparado. Por primera vez en años, la comida no me sabía a ceniza. Me sabía a verdad. «Es solo ficción, mamá», dije suavemente, sin mirarla, concentrada en mi plato. Como dijo Carla, tengo mucha imaginación. «¿No es así?».
Carla cerró el cuaderno de golpe. El ambiente festivo se había roto. Había tocado un nervio expuesto sin querer. Dámelo, dije, extendiendo la mano abierta sobre la mesa. Carla dudó, pero Jorge le dio un codazo suave. Dáselo ya, Carla. La broma se acabó. Elena está rara. Mi hermana me lanzó el cuaderno. No me lo dio en la mano, lo dejó caer sobre el mantel, cerca de mi copa de agua, con desprecio. Lo tomé y lo puse en mi regazo, acariciando la tapa gris como si fuera una mascota herida. El resto del almuerzo transcurrió en una atmósfera lúgubre. Ya no había risas, solo el sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana y algún comentario forzado de Jorge sobre el tráfico o el clima. Yo los observaba, los miraba como si estuviera viendo una película muda. Veía como mi madre se llenaba la copa de vino una y otra vez, con la mano temblorosa. Veía como Carla revisaba su teléfono compulsivamente, incapaz de soportar el silencio real. Ellos creían que la tensión venía de mi locura o de mi falta de respeto al escribir mentiras. No sabían que la deuda era real. No sabían que hace 3 meses, cuando fui a buscar un certificado de nacimiento al registro para un trámite del seguro, me encontré con algo más, un embargo preventivo. Una notificación que mi madre había escondido en el fondo de un cajón del mueble de la entrada, junto con cartas del banco que nunca abrió. Mi madre siempre fue una mujer que creía que si ignoraba los problemas, estos desaparecían. Cuando papá murió, ella siguió gastando como si el sueldo de él siguiera entrando. Mantuvo las apariencias, las cenas, la ropa nueva, los regalos para los nietos que aún no tenía. Y yo, la hija fracasada que vivía en casa, era la que cubría los huecos, la que pagaba la luz, el agua, la comida, mientras ella se hundía en un agujero financiero del que no tenía ni idea, o tal vez sí tenía idea, y por eso me necesitaba allí. Me necesitaba pequeña, sumisa y culpable, porque mientras yo me sintiera en deuda con ella por vivir gratis, seguiría pagando sus errores sin hacer preguntas. Terminamos de comer. Como era costumbre, nadie se movió para recoger la mesa. El café, Elena, dijo mi madre, no fue una pregunta, fue una orden para restablecer la jerarquía, para confirmar que, a pesar del momento incómodo, ella seguía siendo la reina y yo la sirvienta. Me levanté. Claro, mamá. Recogí los platos, uno por uno. Sentía sus miradas en mi espalda. Fui a la cocina. Dejé la pila de vajilla sucia en el fregadero y puse la cafetera italiana al fuego. Mientras esperaba a que el café subiera, saqué mi teléfono del bolsillo del delantal. Tenía un mensaje nuevo. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconocía perfectamente. Era del abogado que había contactado en secreto hacía 2 semanas. El mensaje era breve: documentación lista. Necesito tu firma el martes. Después de eso, no hay vuelta atrás. El aroma a café recién hecho inundó la cocina. Era un olor reconfortante, doméstico, que chocaba violentamente con la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Serví 4 tazas, puse la bandeja, el azúcar, la leche, todo perfecto. Todo como siempre. Volví al salón. Jorge estaba hablando de una reforma que querían hacer en el patio de la casa. Si tiramos ese muro y ponemos una pérgola, el valor de la propiedad sube, decía, gesticulando con las manos. Mamá, deberías pensarlo. Nosotros podemos supervisar la obra, tú solo pones la firma para el permiso. Mi madre asentía, encantada de que la tomaran en cuenta, de sentirse propietaria de algo valioso. Me parece buena idea. Ese patio está muy viejo. Elena nunca lo cuida bien. Dejé las tazas sobre la mesa de centro. Aquí tienen. Dije. Gracias, dijo Jorge, sin mirarme. Ya tomando la azucarera, me quedé de pie un momento, mirándolos. Estaban repartiéndose la piel del oso antes de cazarlo. Estaban planeando reformas en una casa que estaba a un paso de ser subastada por el banco si no se pagaba la deuda acumulada de los últimos 4 años.
una deuda que yo había descubierto, que yo había analizado y que, irónicamente, yo tenía la capacidad de resolver, pero no de la forma que ellos creían. Durante años, mis dibujitos y mi tiempo en la computadora no fueron un pasatiempo. Había estado trabajando para una agencia de diseño en el extranjero bajo un seudónimo. Mis ingresos no eran los de una desempleada, eran sustanciales, pero nunca lo dije. Lo ahorré todo, cada centavo. Fingía estar en la ruina para que no me pidieran más dinero del que ya daba para los gastos básicos. Mi plan original, el que estaba en el cuaderno, era simple: pagar la deuda de mi madre anónimamente, dejarle la casa saneada y marcharme para siempre, desaparecer, dejarles el regalo de la estabilidad y regalarme a mí misma la libertad. Era un acto de amor final, un sacrificio silencioso, pero entonces, Carla volvió a hablar. Por cierto, mamá, dijo Carla, soplando su café. Jorge y yo pensamos que, si hacemos la reforma, quizás necesitemos la habitación de Elena, ya sabes, para guardar materiales o, bueno, quizás para hacer un estudio para Jorge. Mi madre me miró de reojo. Hubo un segundo de duda, pero luego se encogió de hombros. Bueno, Elena puede dormir en el sofá cama del salón un tiempo, o quizás ya sea hora de que busque algo. No, aunque sea una habitación compartida en algún lado, ya es mayorcita. Sentí un golpe en el estómago. No fue dolor, fue asco. Estaban planeando echarme, después de todo lo que hacía, después de años de sostener esta casa en silencio. Estaban conspirando para sacarme de mi propia habitación para que Jorge tuviera un estudio. Me miré las manos. Estaban rojas por el agua caliente de fregar los platos. Pensé en el mensaje del abogado. Después de eso, no hay vuelta atrás. Mi plan original era salvarlos, pagar la deuda, irme y dejar que vivieran tranquilos. Pero en ese preciso instante, mientras veía a mi madre asentir ante la idea de mandarme a dormir al sofá, mi plan cambió. El clic que había sentido antes se transformó en una maquinaria pesada poniéndose en marcha. ¿El sofá cama?, pregunté, con una voz que sonó extrañamente alegre. Todos me miraron. Es temporal, Elena, dijo Jorge, restándole importancia. No hagas un drama. No, no es un drama, respondí. Tomé mi taza de café, pero no me senté con ellos. Me quedé de pie, mirándolos desde arriba. Es solo que, creo que tienen razón. Es hora de hacer cambios, grandes cambios. Mi madre sonrió, aliviada de que no protestara. Me alegra que seas razonable, hija. Sí, mamá, soy muy razonable, más de lo que imaginas. Bebí un sorbo de café. Estaba amargo, no le había puesto azúcar. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo. ¿A dónde vas? Estamos hablando, dijo Carla. Voy a mi cuarto, respondí sin detenerme. Tengo que hacer una llamada importante. Y luego, tengo que empacar. ¿Empacar?, preguntó mi madre, extrañada. ¿A dónde vas? Me detuve en el umbral del pasillo y me giré para verlos por última vez en esa configuración, cómodos, ignorantes y crueles. No se preocupen por mí, les dije. Preocúpense por el correo de mañana. Creo que va a llegar una carta certificada del banco, y esta vez, mamá, no voy a estar yo para esconderla en el cajón. Los dejé con la palabra en la boca, confundidos, mirándose unos a otros. Entré en mi habitación y, esta vez sí, giré el pestillo. Puse una silla contra la puerta por si acaso. Me senté en mi escritorio, saqué el teléfono y marqué el número del abogado. No iba a pagar la deuda para salvarlos. Iba a hacer lo que mi padre, en su última voluntad oculta, esa que encontré pegada detrás de un cuadro y que ellos nunca buscaron, me había autorizado a hacer en caso de emergencia. Iba a ejecutar la cláusula de salvaguarda. Hola, doctor Méndez, dije cuando contestaron al otro lado. Soy Elena. Olvide el borrador anterior. Vamos a proceder con la opción barrio. Sir,
La compra total de la deuda, a mi nombre, quiero ejecutar la hipoteca. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla negra. Mis manos ya no temblaban. Una extraña calma se había apoderado de mi cuerpo. Una frialdad quirúrgica que nunca antes había sentido. Al otro lado de la puerta, escuché cómo Jorge y Carla se despedían. Risas en el pasillo, el tintineo de las llaves, la promesa de volver el próximo fin de semana para medir la habitación. No sabían que no habría próximo fin de semana, al menos, no como ellos lo imaginaban. Pasé el resto del domingo y todo el lunes en un silencio sepulcral. No salí de mi cuarto más que para ir al baño. Mi madre, fiel a su estilo, ni siquiera tocó a mi puerta. Seguramente pensaba que yo estaba haciendo un berrinche, lamiéndome las heridas después de la humillación del almuerzo. Dejó que me pudriera en mi soledad, convencida de que el hambre o la necesidad me harían salir pidiendo perdón. Pero yo no estaba llorando, estaba empacando. No metí ropa en bolsas de basura como una víctima. Saqué mis maletas rígidas, esas que compré online, y escondí al fondo del armario. Guardé mi computadora, mis discos duros, mis documentos legales y el cuaderno gris. Dejé la ropa vieja, esa que a ellos les gustaba criticar, colgada en las perchas. Solo me llevé lo que correspondía a la nueva Elena, la que ellos desconocían. El martes por la mañana, muy temprano, antes de que mi madre despertara, pedí un taxi. Dejé una nota en la mesa de la cocina, junto a la cafetera fría. Solo decía, me fui. Tienen el cuarto libre. Me instalé en un hotel boutique en el centro de la ciudad, una habitación con sábanas de hilo egipcio y vista a la avenida. Pagué con mi tarjeta, esa que tenía saldo de sobra gracias a años de trabajo invisible. Me di una ducha larga, pedí desayuno a la habitación y esperé. Sabía los tiempos del correo, sabía que el cartero pasaba por el barrio de mi madre alrededor de las 11 de la mañana. A las 11:15, mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. Volvió a llamar, y otra vez. Luego llamó Carla, 3 veces seguidas. Luego Jorge. Esperé una hora. Quería que el miedo macerara. Quería que leyeran la carta una y otra vez, que buscaran en Google los términos legales, que entendieran que esto no era un error del sistema. Finalmente, a la 1 de la tarde, contesté la llamada de Carla. ¿Dónde diablos estás?, gritó, sin ni siquiera saludar. Su voz era aguda, histérica. Estoy trabajando. Carla, ¿qué pasa? Mamá está con un ataque de nervios. Tienes que venir ya. No puedo. Me fui de la casa. ¿Recuerdas? Querían la habitación. Deja de ser estúpida, chilló. Llegó una notificación judicial. Dicen que van a rematar la casa. Hablan de un desalojo en 30 días. Tienes que venir a calmar a mamá. No para de llorar y no entiende nada. Sonreí ante mi reflejo en el espejo del hotel. Me necesitaban para calmarla, para ser el amortiguador emocional, la esponja que absorbiera el desastre. Voy para allá, dije secamente. Llegué a la casa 1 hora después. No usé mis llaves. Toqué el timbre como una visita. Cuando Carla me abrió, tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido. El salón era un caos. Había papeles esparcidos sobre la mesa de centro, la misma mesa donde el domingo se reían de mis sueños. Mi madre estaba sentada en el sofá, pálida como un fantasma, con un vaso de agua con azúcar en la mano que le temblaba tanto que el agua se derramaba. Jorge estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja, con cara de preocupación. Al verme entrar, mi madre intentó levantarse, pero le fallaron las fuerzas. Elena, hija, sollozó, nos quieren quitar la casa. Dicen que debo. Dios mío, es una fortuna. No entiendo. Yo pensaba que. Me senté en el sillón individual, frente a ellos. Crucé las piernas. ¿Pensabas que, mamá, que las cartas del banco desaparecen si no las abres? Jorge colgó su llamada y se acercó, agresivo. No es momento de sermones, Elena. La situación es crítica.
El banco dice que la deuda fue vendida a un fondo de inversión privado y que el nuevo acreedor está ejecutando la garantía hipotecaria. ¿Quieren la totalidad del pago o la casa? ¿Ya? ¿Y bien? Pregunté, mirando a mi hermana y a mi cuñado. Ustedes son los exitosos, los que viajan, los que reforman apartamentos. Ayuden a mamá, paguen la deuda. El silencio que siguió fue denso, pesado y revelador. Carla y Jorge intercambiaron una mirada rápida, una mirada de pánico y egoísmo. Elena, no digas tonterías, dijo Carla, a la defensiva. Nosotros tenemos nuestro propio dinero invertido, tenemos la hipoteca de nuestro piso, las letras del coche, no tenemos esa liquidez. Es imposible, imposible, insistí, clavándole la mirada. Pero el domingo hablaban de tirar muros y construir pérgolas en el patio. Tenían dinero para una reforma estética, pero no para salvar el techo de su madre. Eso era diferente, saltó Jorge, era una inversión a largo plazo. Esto es un pozo sin fondo. La deuda es enorme, Elena, con los intereses acumulados, supera el valor de mercado de la casa. Pagar esto es tirar el dinero. Mi madre soltó un gemido lastimero. Acababa de entender lo que sus hijos de oro estaban diciendo. ¿Me están diciendo que me van a dejar en la calle?, preguntó con un hilo de voz. Carla se sentó a su lado y le tomó la mano, pero su gesto estaba vacío. Mamá, no es eso, es que podemos buscarte un alquiler barato, un apartamentito. Jorge y yo no podemos arruinarnos por esto, tienes que entenderlo. Ahí estaba, la verdad desnuda, todo el amor, toda la admiración que mi madre sentía por ellos, se basaba en una fantasía de éxito que se desmoronaba ante la primera crisis real. A la hora de la verdad, ellos protegían su patrimonio. Mamá era un lastre. Yo observaba la escena desde mi sillón, sintiendo una mezcla de tristeza y vindicación. Durante años, yo fui la oveja negra, la carga. Y ahora, los hijos predilectos estaban soltándole la mano a mi madre mientras el barco se hundía. ¿Y tú?, me espetó Carla, volcando su frustración en mí. Tú vives aquí, tú deberías haber sabido esto. Es tu culpa por no controlar las cuentas de mamá. Yo pagaba la luz y la comida, Carla, respondí con voz gélida. No soy su tutora legal. Ustedes siempre dijeron que yo no aportaba nada. Bueno, ahora ven la realidad. Tenemos que irnos, dijo Jorge de repente, mirando su reloj. No podía soportar la incomodidad. Vamos a hablar con un abogado mañana, a ver si se puede ganar tiempo. Pero mamá, vete haciendo a la idea de que hay que vender o entregar las llaves. No me dejen sola, suplicó mi madre. Elena se queda contigo, dijo Carla, levantándose rápidamente, huyendo del desastre. Ella no tiene nada mejor que hacer. Los sexta salir casi corriendo, como ratas abandonando el barco. Se subieron a su coche y arrancaron, dejando atrás a la madre que tanto adulaban el domingo, ahora convertida en un problema financiero. El salón quedó en silencio, solo se escuchaba la respiración entrecortada de mi madre. Se veía pequeña, vieja, derrotada. ¿Tú también te vas?, me preguntó, sin atreverse a mirarme a los ojos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Vi el coche de mi hermana desaparecer en la esquina. No, mamá, yo no me voy a ninguna parte todavía. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta azul. No era la notificación del banco que ellos habían recibido, era otra documentación, la que me había entregado el doctor Méndez esa misma mañana. Caminé hacia la mesa de centro. Aparté con un gesto brusco la carta de desalojo que tanto los había asustado, y puse mi carpeta encima. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre, secándose las lágrimas. Jorge tenía razón en una cosa, dije, apoyando mis manos sobre la mesa e inclinándome hacia ella. El banco vendió tu deuda a un fondo privado. Alguien compró tu hipoteca, mamá. Alguien pagó al banco cada centavo que debías, más los intereses. ¿Quién?, susurró, con una chispa de esperanza ingenua en los ojos. ¿Tu tío Carlos?
Negué con la cabeza lentamente. No, el banco ya no es dueño de esta casa, y el fondo de inversión tampoco. Abrí la carpeta y giré el documento principal hacia ella. En la cabecera, en letras negras y claras, figuraba el nombre del nuevo titular de la propiedad y de la deuda. Mi madre entrecerró los ojos para leer. Le tomó unos segundos procesar lo que estaba viendo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una confusión aterradora. Elena, tartamudeó. ¿Por qué? ¿Por qué está tu nombre aquí? Me senté frente a ella nuevamente, pero esta vez, mi postura era la de quien tiene el control absoluto. Porque yo compré tu deuda, mamá. Ahora la dueña de esta casa soy yo. El papel temblaba en las manos de mi madre. Lo leía y lo releía, buscando algún error, alguna trampa legal que le permitiera despertar de esa pesadilla donde su hija inútil se había convertido en su salvadora y, a la vez, en su dueña. No entiendo, repitió, con la voz quebrada. ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Has estado haciendo cosas ilegales? Me reí. Fue una risa seca, breve, sin alegría. Trabajo, mamá. Eso que ustedes pensaban que era perder el tiempo en la computadora. Llevo 5 años diseñando interfaces para empresas de tecnología en Europa. Gano en un mes lo que Jorge gana en 6. Pero nunca me preguntaron, nunca les interesó, solo les interesaba que el baño estuviera limpio y la cena servida. Ella dejó caer la carpeta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No lloraba de alivio, lloraba de vergüenza. Lloraba porque la jerarquía de poder en la que había basado su vida acababa de invertirse brutalmente. ¿Y ahora qué? Preguntó, mirándome con miedo. ¿Me vas a echar? ¿Es eso lo que quieres? ¿Vengarte? Me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que sigue a una explosión. Regresé y me paré frente a ella. No, mamá, no te voy a echar. Esta es tu casa, aquí están tus recuerdos, tus cosas. No soy un monstruo. No soy como Carla y Jorge, que salieron corriendo en cuanto vieron que ya no les servías. Ella bajó la mirada, avergonzada. Sabía que era verdad, pero las cosas van a cambiar. Continué, mi tono endureciéndose. A partir de hoy, yo pago las cuentas. Yo tomo las decisiones financieras y yo decido quién entra y quién sale. Se acabaron los desprecios, se acabaron los comentarios sobre mi soltería o mi fracaso. Si vamos a vivir bajo el mismo techo, será con respeto. Si no puedes con eso, entonces sí, tendrás que buscarte otro lugar. Mi madre asintió lentamente. Era una mujer derrotada, pero por primera vez en años, me miraba con algo parecido al respeto, o quizás era temor. En ese momento, no me importó la diferencia. El fin de semana siguiente, Carla y Jorge aparecieron. No llamaron antes, simplemente entraron con sus llaves, como siempre, pero con una actitud diferente. Venían con cajas de cartón plegadas bajo el brazo, listos para ayudar a mamá a mudarse a algún sitio barato y, de paso, ver qué muebles podían rescatar para ellos. Me encontraron sentada en el sillón del salón, leyendo un libro, con música suave de fondo. La casa estaba impecable, no había cajas de mudanza, no había pánico. ¿Qué haces ahí tan tranquila?, preguntó Carla, soltando las cajas en el suelo. Mamá ya empacó. El abogado de Jorge dice que quizás podamos negociar unos días más, pero, no hace falta, interrumpí, pasando la página de mi libro sin mirarlos. ¿Cómo que no hace falta? Jorge frunció el ceño. Elena, no seas infantil, el desalojo es inminente. No hay desalojo, dijo mi madre, apareciendo desde el pasillo. Se veía diferente, llevaba el pelo arreglado y ropa limpia, pero su postura era más rígida. Se paró a mi lado, poniendo una mano sobre el respaldo de mi sillón. Un gesto sutil, pero poderoso. Estaba eligiendo bando. ¿De qué hablan? Carla miraba de uno a otro, confundida. La deuda está pagada,
dijo mamá. Su voz no tembló. La casa está a salvo. La cara de Carla se iluminó con una sonrisa codiciosa. ¿En serio? ¡Qué alivio! ¿El tío Carlos prestó el dinero? Sabía que no nos dejaría tirados. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Entonces podemos seguir con los planes de la reforma del patio. Jorge, trae el metro. Vamos a ver bien el espacio para tu estudio. Carla intentó avanzar hacia el pasillo, hacia mi habitación. Detente ahí, dije. No grité, no hizo falta. Mi voz cortó el aire como una navaja. Carla se frenó en seco y se giró. ¿Qué te pasa? Me levanté despacio. Dejé el libro sobre la mesa. No fue el tío Carlos. Fui yo. Hubo un segundo de silencio atónito, seguido de una carcajada incrédula de Jorge. Tú, por favor. Elena, yo compré la deuda. Repetí, mirándolo fijamente. La casa está a mi nombre ahora. Tengo las escrituras en mi cuarto. ¿Quieren verlas? La risa de Jorge se murió en su garganta. Carla palideció, mirando a mamá en busca de una desmentida, pero mamá mantuvo la mirada baja y asintió. Elena es la dueña, murmuró mamá. La atmósfera cambió radicalmente. La codicia en los ojos de mi hermana se transformó en una furia fría. Nos engañaste, chilló. Tenías dinero todo este tiempo y dejaste que mamá sufriera. Eres una egoísta, manipuladora. ¿Egoísta? Di un paso hacia ella. El domingo pasado, en esta misma sala, ustedes se reían de mí, leyeron mi diario, se burlaron de mis sueños, y cuando pensaron que mamá perdería la casa, huyeron como ratas. No ofrecieron ni un centavo. Me dijeron que yo me hiciera cargo. Bueno, Carla, eso hice. Me hice cargo. Carla abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. La realidad la aplastaba. La hermana fracasada acababa de ganar el juego que ella ni siquiera sabía que estábamos jugando. Por cierto, agregué, disfrutando del momento, saboreando cada sílaba, devuélvanme las llaves. ¿Qué? Preguntó Jorge. Las llaves de mi casa. No quiero que entren sin avisar. Y sobre la reforma del patio, no va a suceder. Y el estudio de Jorge. Hice una pausa teatral, mirando hacia mi habitación. Creo que me gusta mi cuarto tal como está. No necesito convertirlo en nada para nadie. Jorge, rojo de ira, sacó el llavero del bolsillo, quitó la llave de la entrada y la tiró al suelo. Vámonos, Carla, no tenemos por qué aguantar esto. Se queda con la casa y con la vieja, que se pudran las dos. Carla me miró con odio puro, con lágrimas de frustración en los ojos. Tiró su llave sobre la alfombra. No te creas que ganaste, Elena, te vas a quedar sola, mejor sola que mal acompañada. Respondí. Salieron dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Cuando el sonido se desvaneció, mi madre se sentó en el sofá, agotada. No van a volver en mucho tiempo, dijo, con tristeza. Volverán, mamá, le aseguré, recogiendo las llaves del suelo, cuando necesiten dinero, o cuando se les pase el orgullo, pero cuando vuelvan, tocarán el timbre, como invitados. Esa noche, me senté en mi escritorio, saqué el cuaderno gris, pasé las páginas donde había escrito mis lamentos y mis planes de fuga. Fui a la última página escrita, esa que Carla había leído en voz alta con burla. Ir a un lugar donde nadie sepa mi nombre. Taché esa línea. Debajo, escribí algo nuevo, hacer que mi nombre signifique algo en este lugar. No me fui a la casa frente al mar todavía, me quedé, porque a veces, la libertad no es huir a una isla desierta, a veces, la libertad es quedarte en el lugar que te hizo daño y transformarlo, hasta que deje de doler, hasta que las paredes que te oprimían se conviertan en tu fortaleza. Ahora cocino cuando quiero, como cuando tengo hambre, y cuando hay silencio en la casa, ya no es un silencio de soledad o de miedo. Es el silencio de la paz, es el sonido de ser, por fin, la dueña de mi propia historia. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.